Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar lo referente al pensamiento independentista americano. Para ello vamos a ver todo lo que corresponde primero a los antecedentes. Como antecedentes tenemos que al inicio del siglo XIX comenzó el proceso independentista en los países de Hispanoamérica para conformarse como naciones republicanas libres de control de la corona española. Las motivaciones para la independencia fueron tan extremas como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las ideas de Ilustración, principalmente como las internas, como la decadencia del sistema colonial, la debilidad de la corona española. Luego está la imposición del imperio napoleónico y el ascenso de los criollos como élite Latinoamérica, que buscaban rebelarse ante el poder monárquico. Ciertamente este fue un proceso que puede ser visto desde distintos ángulos, pero que también puede ser referido como la descolonización de América. En el siglo XVIII, el control europeo en América empezó a decaer desde la independencia de las colonias norteamericanas, cuando surge el concepto de moderno de independencia como la restauración de un país. Inmediatamente luego de separarse del otro, esto fue un referente directo al principal motor político e ideológico para las revueltas siguientes. El sometimiento durante el régimen colonial fue fundamental para la explotación y dominio ejercicio sobre un país extranjero desarrollado, que tenía sobre el menos desarrollado. Y dichas relaciones se centraban en la desigualdad, el abuso económico, el político sobre las colonias. Dentro de ello tenemos las rebeliones del siglo XVIII. Existen algunos referentes no de independentistas, principalmente dichas, sino sobre rebeliones que fueron ocurridas en Latinoamérica durante el siglo previo. El proceso independentista, uno de los ejemplos más conocidos en la historiografía, es la Revolución de los Comuneros en contra del Imperio Español. Este fue un levantamiento popular armado que tuvo origen en el año de 1781 en los territorios del Virreinato de Nueva Granada, es decir, Colombia, a causa de las extremas medidas fiscales e impuestos que perjudicaban al pueblo. En el reinado de Carlos III de España, quien pertenece a la dinastía Borbón, se dijeron algunos levantamientos que fueron impulsados por las ideas revolucionarias que se difundieron gracias a las medidas del despotismo ilustrado. Cuando comenzaron a aparecer los escritos de Rousseau y su resonancia en las colonias españolas en América, fue alguna reacción mutuamente inmediata. La circulación de estos escritos fue favorecida dada la simpatía en la que los ministros de Carlos III, pertenecientes al despotismo ilustrado, apoyaron a España a la distribución de los escritos en las enciclopedias, lo cual fueron las reformas borbónicas. Este es en el periodo de las reformas generadas por la monarquía española. Comenzaron en el año de 1700, cuando Carlos II, representante de la Casa de Habsburgo, designó como sucesor a Felipe V de Borbón. Esto fue antes de fallecer, sin haber dejado descendientes. Esta decisión trajo como consecuencia la Guerra de Sucesión Española en 1701 y un conflicto bélico entre Austrias, quienes apoyaban la Casa de Austria, y borbónicos, que duró hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713. La época reformista de la Casa Borbón culminó en 1808, cuando concedieron el puesto de corona de manera forzada a Napoleón Bonaparte. Este último cedió los derechos del trono a su hermano José I Bonaparte, hecho que fue consolidado en las abdiciones de Bayona. El imperio francés buscaba acceder al poder de la colonia española por medio de Bonaparte.
por lo cual desató una revolución del pueblo español. Entre las medidas de mayor impacto en las reformas estuvieron el impulso de la agricultura, las sociedades en amigos del país, para fomentar una educación ilustrada. También estuvo la expulsión del orden de los jesuitas de España y América, cuyos territorios fueron expropiados para construir universidades, hospitales, el mejoramiento de la milicia y el comercio con las colonias. Dentro de ello tenemos el proyecto borbónico, que fueron las reformas que sucedieron en los reinados de los Borbones de de Fernando VI y Carlos III. Ellos implantaron un sistema de una monarquía absoluta y el poder político centralizado. En vista de que previamente el poder se había dispersado en grupos y cooperaciones, también fueron determinantes en las crisis, enfermedades, hambrunas que detectaron a la población europea. En 1746, el gobierno de Fernando detectó la población europea sobre un impulso de proyecto para reconstruir el imperio, lo que le obligó a recuperar el control de la economía y el mercado, que era arrebatado por las naciones poderosas como Gran Bretaña. Esto significó también la necesidad de aumentar las fuerzas militares para emprender en la recuperación del poder, tanto en la tierra como en los mares. Entre las reformas en América que nosotros encontramos, el proyecto Borbón desarrolló para fortalecer la economía del imperio. Las monarquías pretendían lograr esto mediante un mayor aprovechamiento de recursos. Las colonias americanas más desarrolladas que sustentaban la economía de la Casa Borbón fueron el Virreinato de Nueva España, México y el Virreinato de Perú. Las constantes guerras en las que estuvo involucrada España, la Guerra de 7 Años, independencia de Estados Unidos, entre otras, debilitaron el control militar y político de las colonias del sur, así como el sistema comercial, lo que favoreció a otras potencias europeas para el contrabando comercial. Al acentuar las medidas económicas, fueron perjudicados los pueblos coloniales de América, que recibieron más regularizaciones y problemas de producción y comercialización sobre su materia prima. Entre el impacto social y económico, tenemos que la mayor consecuencia de las reformas fue desequilibrar el comercio interno de las colonias y el beneficio del monopolio de la corona. El manejo del comercio colonial estaba en manos de la élite de los criollos americanos, como sucedía en la Nueva España. El contrabando con Gran Bretaña fue necesario para el sustento colonial, pues la limitaba. La industria de España producía escasos bienes manufacturados para satisfacer la demanda de América. Debido al sistema establecido en las colonias y la rigidez de las reformas provenientes de la monarquía, ciertamente era de esperarse un impacto de desequilibrio en la estructura implementada por los criollos. España pudo recuperar temporalmente el control político y el monopolio comercial. Hay que tener en cuenta que la composición social de América estaba determinada por una gran masa de indios y un considerado número de mestizos y una minoría blanca y criolla. Por lo tanto, se trataba de una sociedad profundamente racial, en la que las tensiones sociales y el temor de las revueltas de los criollos se vieron asentadas. Un ejemplo de estas rebeliones fue la rebelión de Pucta Gamaro, que fue en el año de 1780 en Perú, y los comuneros de Nueva Granada en 1789. Las reformas del Nuevo Mundo se dio la creación de nuevos y más rigurosos virreinatos en sus capitalías. También tuvo como impacto la reforma que fue la expulsión de los jesuitas, lo cual significó la expropiación de sus tierras y bienes comerciales, las reformas fiscales e impuestos tributarios más rígidos para el pueblo, la creación de reglamentos de libre comercio abrió nuevos puertos en las colonias,
Los criollos pudieron formar parte del ejército, lo que trajo más privilegios, y los españoles pasaron a ocupar altos mandos en la administración pública de América. Dentro de la caída de la monarquía española, la ruptura de las relaciones políticas entre las colonias con la metrópoli española tuvo un detonante en la invasión efectuada en España por el Imperio Napoleónico al inicios del siglo XIX. Este hecho suscitó un peligroso desequilibrio del gobierno borbónico, generando un vacío en el trono español. Estaba estabilizada, sacando a la luz una serie de reclamos y descontentos por parte de las colonias que aprovecharon la situación para manifestarse contra el pueblo hegemoníaco. Durante las guerras de independencia española, el pueblo no reconocía el poder de Napoleón, ni tampoco de su hermano como José, rey de España. Por esta razón se efectuaron una serie de reuniones o juntas provinciales y municipales que tenían como objetivo solucionar el problema del vacío del poder y dominio francés. Dichas juntas estaban conformadas por los gobiernos locales y militares, representados del clero y funcionarios, quienes conformaron una Junta Central Suprema. Es en el año de 1809 en donde las fuerzas napoleónicas imperiales atacan al ejército de las juntas, las cuales se retiraron a Cádiz y ahí realizaron la Corte de Cádiz en 1810 para discutir las ideas revolucionarias inspiradas en el constitucionalismo y la Ilustración. Otro hecho que facilitó la desintegración de la monarquía española fue la batalla de Trafalgar. Acontecía en el año de 1805. Esta fue organizada por la llamada Tercera Coalición y fue la alianza entre Gran Bretaña, Austria, Rusia, Suecia para el derrocamiento francés de Napoleón Bonaparte, en el cual se había apoderado del reino español y por ello mantenía a Europa bajo un dominio militar tiránico. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.